Buenas tardes, mi nombre es José Arberi Contreras. El día de hoy les voy a hablar sobre el idealismo. Para comenzar, entonces vamos a hablar sobre su origen e historia. El representante más destacado del idealismo antiguo fue Platón, quien declaró que el mundo verdadero es suprasensorial. El idealismo de Platón declaró el mundo como verdadero, un mundo especial, supersensible de ideas. La filosofía de Platón es la forma clásica del idealismo objetivo. La particularidad del idealismo objetivo de Platón corresponde al idealismo antiguo en general. Consiste con una relación de las representaciones mitológico-religiosas. Esta se hace más estrecha al comienzo de nuestra era, en la época de las crisis de la sociedad antigua, cuando se desarrolla el neoplatonismo. Fundió no solamente con la mitología, sino también con el misticismo externo. Esta peculiaridad del idealismo objetivo se expresa con una fuerza todavía mayor en el medioevo, cuando la filosofía se subordina por completo a la teología. Después de Tomás de Aquino, el principal concepto de la filosofía escolástica idealista objetiva pasó a ser el concepto de forma inmaterial, que se interpretaba como un principio concreto que cumple la voluntad de un Dios extranatural, que sabiamente había planificado el mundo finito en el tiempo y el espacio. A partir de Descartes, a medida que se refuerzan los motivos individualistas en la filosofía de la Edad Moderna, se desarrolla cada vez más el idealismo subjetivo. La manifestación clásica del idealismo subjetivo es la gnoseología del sistema de Berkeley y de la filosofía de Hume, en la que la filosofía de Kant, la afirmación materialista acerca de la independencia de las cosas en sí respecto a la conciencia del sujeto, se conjuga por una parte con la tesis idealista subjetiva sobre las formas a priorísticas de esta conciencia que fundamentan el agnosticismo y por otra con el reconocimiento idealista objetivo del carácter. Más tarde, la tendencia idealista subjetiva predominó en la filosofía de Fichte y la idealista objetiva en la filosofía de Schelling, y sobre todo en la de Hegel, que creó un sistema universal de idealismo dialéctico. Después de la disgregación de la escuela hegeliana, la evolución del idealismo varió en correspondencia con la pérdida de la burguesía de su papel social progresista y en la lucha contra el materialismo dialéctico. Los filósofos mismos empezaron a identificar el concepto de idealismo solo con su forma más declarada, espiritualista. Aparecieron numerosas doctrinas supuestamente intermedias y hasta que se pretendía estar por encima del idealismo y el materialismo, entre otras. Se reforzaron las corrientes agnósticas e irracionalistas, la mitologización de la filosofía y la falta de fe en la razón humana, en el porvenir de la humanidad. Se desarrolló el pseudoateísmo reaccionario. En el periodo de la crisis general del capitalismo se difundieron las formas de idealismo, tales como el existencialismo, el neopositivismo, así como varias escuelas de la filosofía católica, ante todo el neotomismo. Las tres corrientes mencionadas son las principales variedades del idealismo a mediados del siglo XX, pero además de ellas, dentro de ellas, en la segunda mitad de este mismo siglo XX, el progreso de la desintegración del idealismo en pequeñas escuelitas epígonas, las principales causas sociales de la variedad de estas formas de idealismo moderno: fenomenología, realismo crítico, personalismo, pragmatismo, filosofía de la vida, antropologismo filosófico. El proceso cada vez más profundo de disgregación de la conciencia burguesa y el afán por consolidar la ilusión de la filosofía idealista no depende de las fuerzas políticas del imperialismo. Por otra parte, transcurre también el progreso contrario, el acercamiento y hasta la hibridación de diversas corrientes del idealismo,
sobre la base de la orientación anticomunista general de la ideología burguesa del siglo XX. Los fundamentos científicos de la crítica de las formas modernas del idealismo los colocó Lenin en su libro Materialismo y Empiricismo, en el que se hace un análisis marxista no solo de la variedad del positivismo, sino también del contenido principal de toda filosofía de la época del imperialismo. Autores relevantes. Tenemos a Fichte, donde aborda el problema de los fundamentos de la experiencia desde una doble perspectiva. Primero, preguntándose por la función que tiene en ella la cosa en sí, es decir, considerándola desde el objeto. Segundo, preguntándose de la función que desempeñan en ella el sujeto, la inteligencia. Según Completon, el filósofo puede intentar explicar la experiencia como producto de la inteligencia en sí, es decir, del pensamiento creador, o también se puede explicar la experiencia como un efecto de la cosa en sí. Ante estas dos alternativas, Fichte se decidió a favor de la primera, especialmente en su libro Teoría de la Ciencia. Bien, les voy a hablar de Schelling. Tiene una dialéctica subjetiva en lo que atrae especialmente al proceso del conocimiento. A este filósofo le interesa uno de los movimientos fundamentales de la metafísica, tras superar las limitaciones epistemológicas, por así decirlo, del subjetivismo fichteniano y pensamiento mecanicista anterior. Y esta superación tiene como punto de arranque la contraposición entre lo discursivo y lo intuitivo. Su filosofía de la naturaleza, cuyo problema fundamental estriba en remontarse sobre la intuición mecánica y metafísica de la naturaleza. En Schelling se manifiesta un pensamiento dialéctico en su doble vertiente, como una dialéctica subjetiva propia del modo de conocer más cabalmente la realidad objetiva, y como una dialéctica objetiva como una dialéctica propia de los procesos objetivos de la realidad. Ideas principales del idealismo. Tenemos que el idealismo surge como continuación pseudocientífica de las representaciones mitológicas fantástico-religiosas. También tenemos el idealismo está ligado muy íntimamente con la religión y conduce en una forma u otra a la idea de Dios. Algunos representantes del idealismo, al plantear nuevas cuestiones gnoseológicas e investigar las formas del proceso del conocimiento, estimularon en gran medida el análisis de una serie de importantes problemas filosóficos. La diferencia entre el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo no es absoluta. Las ideas existen por sí mismas y se descubren por la misma existencia. Aportes al conocimiento. Muchas veces creemos que nuestros actos están ligados por creencias en determinados grupos de estrellas o los planetas y cómo influencian esto en nuestras decisiones. La idea de dioses o seres divinos que han creado a los humanos a su imagen y semejanza nos limita a aprender de otras teorías. La interconexión mundial y el auge de las redes sociales han traído de vuelta teorías y creencias que estaban prácticamente descartadas desde hace siglos, como la creencia de que la Tierra es plana o las teorías de que un pequeño grupo de personas controlan todo lo que pasa en el mundo. Conclusiones. La filosofía del siglo XIX fue un periodo de desarrollo con el idealismo alemán y surgió con muchos otros movimientos. Entonces vemos que marcó un momento muy importante, no solo para los alemanes, sino a nivel mundial, que el idealismo tuviera un avance y no se estancara únicamente en los conceptos antiguos. Cada quien tiene su pensamiento y propia conciencia. Entonces vemos que a través de los años nos hemos como educado buscando libertad en el pensamiento. Entonces ya cada quien puede evaluar si la corriente idealista es la indicada a seguir o si prefiere una idea más materialista
en base a la investigación científica. Sirve como apoyo. Tenemos la idea de que, por ejemplo, si vamos a presentar un parcial, entonces porque pertenecemos a la religión, creemos en Dios, entonces simplemente nos llevamos a la idea de que pedimos a Dios y que podemos pasar nuestro examen. Muchas veces limitamos nuestro conocimiento humano debido a que tenemos la idea de que ya tenemos los conocimientos suficientes y que no es necesario hacer o realizar más investigaciones. Creencia en los sentidos. Muchas veces podemos evidenciar, por ejemplo, por el tacto, que podemos a través de ello sentir, y esto conlleva unas reacciones o unos impulsos nerviosos que nos dan una idea de lo que es en el cerebro. Pero muchas veces, si tenemos una idea sobre la existencia de algo, entonces nos entra en conflicto esa idea con la otra y nos lleva a la conclusión de creer lo que en el sentido social es correcto.